Relatos entre las voces de lo desconocido. En un principio no sabía si contar esta historia. Mi trabajo está rodeado de acontecimientos extraños. Siempre me encuentro con la muerte de maneras distintas. Cuando entré a trabajar en la morgue, en un principio tenía sentimientos encontrados. Era la primera vez que estaba dentro de un lugar que recibía cuerpos todos los días. Nunca me imaginé que la peor experiencia de mi vida era en un lugar como este. Todo empezó en una mañana de abril. El mes comenzaba con las lluvias y calores extremos. Soy estudiante de medicina. Ya llevo poco más de 2 años de aquella carrera y era momento de hacer el servicio social. Mis compañeros de universidad habían elegido hospitales, clínicas, consultorios, asilos, pero en mi caso elegí una morgue. Y se preguntarán, ¿por qué hice eso? Bueno, fue más un capricho mío que alguna necesidad. Siempre he sentido curiosidad por la muerte y me da la sensación de que mis estudios me pueden otorgar esa oportunidad de conocer acerca de este camino que tomamos una vez que nuestras vidas concluyen. Pero no se confundan, me encanta la medicina. Es solo que quisiera explorar el fondo de aquel tema anterior dicho por el lado de la ciencia. Esto tenía pensado hacerlo una vez que me encontrara en aquella especialización, pero la morgue me dio todos los incentivos que necesitaba y les puedo asegurar que la muerte como tal existe, pero no de la forma que todos creemos. Una vez en mi pueblo me puse a explorar la sala donde almacenan aquellos cuerpos. El silencio de aquel lugar era realmente aterrador. Los primeros días tenía miedo a hablar en voz alta. Me daba la ligera sensación de que perturbaba el sueño de los muertos. Es algo extraño, lo sé, pero no lo pude evitar. Todos tus pensamientos se enfocan a ese punto entre la cordura y aquella imaginación. No es como estar en un cementerio, pues en mi opinión, caminar entre tumbas te da la sensación de misterio, pero estar en una morgue no es un misterio, sino terror puro, y más cuando te encuentras cara a cara con él. Al fondo de la sala se encontraba una mesa de acero inoxidable. Mi jefa, gracias a Dios, era una mujer igual que yo, a quien llamarle la doctora Reyes. Me explicó que en aquella mesa era donde recibíamos aquellos cuerpos y les haríamos las autopsias correspondientes, obviamente para determinar las causas de aquel fallecimiento. Ella era una especialista de este campo y ambas compartíamos la misma curiosidad, la muerte, pero hacia el lado más científico, lo más técnico, pues ambas creíamos que la muerte también se rige por el plano terrenal y no solo por lo espiritual. Me explico que en dichas autopsias hay ocasiones donde aquellos cuerpos llegan a tener espasmos de todo tipo. No te asustes, me dijo, las primeras veces te sacan un buen susto, pero a esto te acostumbras. Asentí nerviosa con la cabeza y me hubiese gustado decir algo más. Tal vez para romper el hielo, pero estaba muy nerviosa en mi nuevo trabajo, así que mejor opté por poner atención en todo lo que decía.
La semana pasó sin pena ni gloria. Todos los días llegaban cuerpos. Por lo general eran personas víctimas de aquella delincuencia. Otros llegaban por crímenes pasionales, familiares u otras pérdidas similares. La doctora me había comentado que en alguna ocasión que la afluencia de cuerpos iba a la alta, pues no nos dábamos abasto del trabajo que teníamos todos los días. Me comentó que hace algunos años recibían de 10 a 15 cuerpos diarios, pero ahora la cifra había aumentado a 20 e incluso a 30. Al tratarse de una morgue pequeña, era poco espacio para albergarlos a todos. Es por lo que en ocasiones la doctora pedía ayuda en otras morgues más grandes para albergar aquellos cuerpos que no tuviesen lugar en el nuestro. Un mes después, había logrado adaptarme al trabajo. Ya era toda una experta. Realizaba las autopsias sin problema. La relación con mi jefa iba de lo mejor. Hacíamos bromas entre nosotras y platicábamos de nuestras vidas. Compartíamos la misma curiosidad por la muerte y por temas sobre encuentros paranormales. Ella me platicaba sobre algunos que sucedieron en su infancia y al llegar a la edad adulta también tuvo algunas. Yo le platiqué de los míos, pero ninguno de ellos nos preparó a ambas para lo que estábamos por vivir. En esa tarde de abril, llegaron cuerpos como de costumbre y todo parecía marchar con normalidad. Cerca de las 6 de la tarde, nos llegó un cuerpo que a primera instancia nos advirtieron que tuviésemos especial cuidado. En un principio no supimos a qué se referían, pero al momento de pasarlo a aquella mesa, nos dimos cuenta de algo bastante curioso. Las ropas de aquel cuerpo eran excéntricas, antiguas, como si fuesen de época de los aztecas. Se trataba de un hombre corpulento, de unos 70 de estatura, moreno, cabello largo totalmente negro. En un principio nos pareció algo extraño. Sus facciones eran muy toscas, como si su rostro estuviese hinchado. Sus ojos estaban separados, su nariz demasiado ancha, su boca carecía de labios. No sé cómo explicarlo. Era como un rostro que en un principio nos pareció totalmente anormal, como si no fuese humano. Pero lo peor estaba por venir. Cuando lo despojamos de sus ropas, nos percatamos de que sus extremidades estaban alargadas. Tenían una longitud anormal. Sus manos llegaban hasta las rodillas. Sus hombros se encontraban totalmente caídos. Sus piernas eran igualmente delgadas, pero sus rodillas se encontraban hundidas como las de un perro. En ese momento, ambas nos impactamos ante lo que estábamos viendo. Miré a la doctora para buscar alguna respuesta, algo que me pudiese decir de qué clase de condición o enfermedad padeció, pero su mirada era igual a la mía. No teníamos idea de qué clase de cuerpo era lo que se encontraba entre nosotras. Al momento de traer aquel cuerpo, nos informaron que se le debía realizar una necropsia y que debíamos ser lo más silenciosas posibles. Ambas nos miramos cuando nos dijeron esto. Jamás habíamos recibido un cuerpo con esas características. Una vez realizado todo aquello, teníamos que llamar a nuestro superior
e informarle de forma confidencial el resultado de esta. Era probable que vinieran agentes de gobierno por aquel cuerpo. Todo esto nos parecía de lo más extraño, sobre todo por las dichosas instrucciones. Pero una vez que inspeccionamos aquel cuerpo, nos dimos cuenta el porqué. Al realizar la necropsia, seguimos encontrando más cosas extrañas. Los órganos no se encontraban en sus lugares. En el estómago, vimos rastros de algún tipo de veneno, lo cual determinó la causa del fallecimiento. Dicho veneno era una especie de líquido negro, viscoso. Este inundaba aquel órgano por completo. Se adhería a él como si fuese parte del contorno de aquel estómago, puesto que abrió el líquido y no fluía. La doctora Reyes se sorprendió ante todo aquello, pues jamás había visto esta clase de fluido en algún órgano humano. Los únicos órganos que pudimos extraer fueron los riñones, los cuales eran los únicos en aquel cuerpo que tenían un tamaño y color precisos. Al seguir con la necropsia, nos encontramos con más sorpresas. La tráquea, pulmones, el vaso, el hígado, todos se encontraban en su lugar, pero ligeramente movidos, como si estuvieran comprimidos hacia el centro de las costillas. El corazón era ligeramente más grande, tanto en talla como en peso. Todos los órganos fueron extraídos para su minuciosa inspección, pues todos parecían segregar aquel tipo de líquido negro que nos causaba tanto asco. También había un detalle curioso en aquella piel. Cuando la tocábamos, parecía muy gruesa, áspera, como si fuese de un reptil. Una vez finalizada aquella necropsia, procedimos con mucho asco a suturar todo aquello. Lo pusimos en una bolsa preparado para su enfriamiento. Nos quitamos los guantes, las cofias, los cubrebocas y nos lavamos las manos y las caras de la mejor manera posible. Ambas decidimos salir un momento a la sala de espera para poder descansar. Lo que realmente queríamos era un poco de aire. Era la primera vez que nos traían un trabajo como ese, y nos costaba trabajo asimilar que aquel cuerpo era de algún tipo de humano totalmente distinto al que conocemos. La doctora jamás me lo dijo, pero en su mirada podía leer una expresión de asco, de terror. Ella sabía que aquello no era humano, y si nunca me lo comentó fue para no asustarme. Después de varios minutos, comenzamos a relajarnos y empezamos una plática amena. El tiempo había transcurrido rápido y sin planearlo, notamos que eran pasadas de las 8 de la noche. Ya era hora de ir a la casa. A continuación, voy a narrar los sucesos que me hicieron pasar la noche más terrorífica de mi vida. Tomamos nuestras cosas listas para salir. Ambas estábamos más tranquilas. Lo único que me comentó la doctora Reyes antes de irse, que debíamos de estar a las 7 de la mañana en aquella morgue, pues unas personas de gobierno iban a venir por aquel cuerpo, así como el documento de aquella necropsia, las anomalías que se encontraron en aquel cuerpo y demás de situaciones. Ambas salimos apresuradas, como si el edificio estuviese en llamas, pues una sensación extraña nos invadió de repente.
Ambas nos miramos y sentimos el miedo latente en nuestro ser. Era como si algo nos dijera que nos largáramos de ahí lo más pronto posible. Estábamos por pasar las puertas de cristal que dan hacia la calle, cuando de pronto vimos una sombra. Las luces de la entrada ya estaban apagadas, pero el faro de la calle iluminó la parte de la entrada y el pasillo del edificio. Al fondo de este se encontraba el elevador, que llevaba al sótano. Pero había dos opciones para acceder a él. Una era el elevador al fondo y la otra a la izquierda. Ahí se encontraban las escaleras que se conectaban con todo el edificio. Esta sombra parecía subir las escaleras. Así es, venía del sótano, de la zona de la morgue. En ese momento un extraño silencio invadió la entrada, como si en la calle no hubiese más autos o transeúntes paseándose, siendo que se trataba de una calle transitada. Cuando me percaté de esto, miré a la doctora Reyes con una mirada de terror que no dejaba de ver dicha sombra. El silencio era ocasionado por lo que estábamos viendo. Estaba al fondo de aquel pasillo. Escuchamos unas pisadas que parecían ser muy pesadas, cansadas, como si fuese un hombre obeso, como si subiese con mucha dificultad, pero lo que más nos aterró fue aquel jadeo monstruoso que lo acompañaba con las pisadas. A medida que se acercaba la sombra, comenzó a cobrar algo de sentido. Su extraña forma se dejó ver gracias a la farola de aquel exterior, y fue cuando nos paralizamos de miedo. Parecía tener la forma de un animal, como un enorme perro. En ese momento tomé la mano de la doctora Reyes. El trance en el que se encontraba terminó y me miró con ojos llorosos. No podíamos movernos. Por más que lo intentáramos, nuestros pies no respondían. La criatura llegó de donde nos encontrábamos y una enorme silueta se dejó ver al fondo del pasillo. Un hocico babeante atiborrado de colmillos fue lo que se asomó en la oscuridad. Unos ojos rojos y brillantes nos miraron con una maldad anormal. Su cuerpo era negro y peludo. Tenía unas enormes garras amarillentas que a simple vista parecían estar muy filosas. Caminaba en dos patas, lo cual lo hizo al doble de horrible. Desde un principio no sabíamos de dónde provenía dicha criatura, hasta que ambos nos dimos cuenta de la sutura que le llegaba hasta las costillas desde su vientre. Así es, se trataba de aquel extraño hombre, aquel que había llegado horas antes. La criatura jadeaba, babeaba, pero no avanzaba hacia nosotras. Se quedó ahí, mirándonos fijamente. De pronto, se llevó una de las garras al pecho, bajó la enorme cabeza de perro y comenzó a jadear con mucha mayor intensidad. Ambas nos apretamos de las manos mientras mirábamos con horror aquella escena. Siempre tuve un enorme gusto por las películas de terror, y de antemano sabía que las víctimas siempre eran devoradas por la criatura que las acechaba, por la estúpida razón de no haber corrido en aquel momento. Creía que nos sucedería lo mismo. Siempre que se quedaban observando el grotesco espectáculo, en lugar de salvarse,
siempre era su amargo final. En ese momento yo sentía que nuestro destino iba a ser el mismo, pero extrañamente aquella criatura parecía estar sofocándose. De pronto dejó de jadear y cayó al suelo. El suelo se cimbró y caí en cuenta de lo enorme que era. En ese momento sentí que jalaba mi mano. Era la doctora Reyes. Esta reaccionó a aquel acto de que saliéramos de ahí a toda prisa. Corrimos hacia las puertas de cristal y una vez afuera comenzamos a jadear como aquel animal hace algunos momentos. El ruido de la calle y el aire fresco de aquella noche, pero sobre todo las luces de los faros, nos dio la tranquilidad. Nos regresó a la realidad. Ambas tomamos un taxi. En el trayecto ninguna dijo palabra alguna. Estábamos asustadas y nos encontrábamos asimilando mentalmente lo que acabábamos de ver. No teníamos palabras para expresarlo. De alguna manera el terror trató de ayudarnos a asimilarlo y la doctora Reyes siempre cargaba con una actitud disciplinada, recta. No parecía doblegarse ante nada, pero no en esa ocasión. El trabajar con muertos no le ayudó en absoluto. Su mirada se perdía en el horizonte. Sus párpados parecían estar congelados. Yo buscaba en su mirada, pues alguna vez su personalidad me daba la seguridad en el trabajo, pero en aquella ocasión no fue así, y por un minuto me sentí sola con mi terror. El taxi llegó rápidamente al departamento de la doctora Reyes. El taxista le hablaba a la doctora Reyes, pero ésta seguía en shock. Le tomé la mano y comencé a hablarle sin tener respuesta alguna. No fue hasta que moví su hombro bruscamente que sus párpados se pegaron. Me miró y comenzó a llorar desconsoladamente. La abracé y le dije que todo estaría bien. En ese momento se bajó del taxi, asomó la cabeza por la puerta y dijo: «No, nada va a estar bien», y cerró aquella puerta. Al llegar a mi casa, pagué los 2 viajes del taxi. Mi mamá me estaba esperando en la mesa con la cena y por un momento me sentí bastante vulnerable. No sabía qué clase de horrores había en el mundo y la presencia de esa cosa me hizo pensar de lo frágil que somos ante el mundo. Mi madre, una mujer anciana y enferma, podría sufrir la misma suerte que la doctora Reyes, o incluso peor, y eso me hizo sentir sola en el mundo. Durante la cena, no hablé palabra alguna, no comenté nada de lo sucedido. Hablamos de la jornada laboral, nuestros proyectos a futuro, pues solo éramos ella y yo. Mi padre nos había abandonado hace algunos años. Terminamos de cenar y nos fuimos a acostar. No pude conciliar el sueño tan fácilmente. Di vueltas toda la noche y tuve horribles pesadillas. Pensaba en aquella criatura. Mi madre y yo nunca fuimos muy religiosas, pero en ese momento deseé con todas mis fuerzas tener algún rosario o algún crucifijo que me diera seguridad. Pude dormir solo 4 horas y cuando amaneció me levanté bastante cansada. Me dolían los músculos, la cabeza, en fin, todo el cuerpo. Sentía como si hubiese bebido toda la noche.
Al verme al espejo del baño noté que mis ojos se encontraban totalmente rojos, como si se encontraran inyectados de líquido vital. Regresé a mi habitación, tomé mi celular y le marqué a la doctora Reyes. Después de varios intentos jamás contestó el teléfono. Me sentí angustiada, pues siempre contestaba su teléfono. No le di importancia a aquel asunto y decidí tomar un baño, prepararme para ir al trabajo. Mientras iba en el taxi, mis pensamientos se fueron hacia lo sucedido de la noche anterior. Hoy nos visitarían los agentes de gobierno y se llevarían aquel cuerpo a otra parte, a donde nosotros desconocíamos. Algo que me preocupaba era el hecho de que teníamos que justificar todo lo sucedido, pues el cuerpo de aquel monstruo parecía un enorme perro tirado en el pasillo. Una explicación lógica, algo razonable, no teníamos absolutamente nada. Mientras pensaba en aquel discurso, le pedí al taxista que me llevara al departamento de la doctora Reyes. Tenía un muy mal presentimiento. Necesitaba asegurarme de que ella estuviese bien. No estaba preparada para nada de lo que venía. Al llegar al edificio, entre temerosa, insegura, como si miles de ojos me miraran a la vez, entré a el elevador, accioné el botón del 5º piso y al llegar a este, me encontré en el pasillo con un par de mujeres que hablaban en voz baja sobre unos terribles gritos que se escucharon en la noche. Una a punto de decir que provenían del departamento número 34, obviamente el de la doctora Reyes. Caminé rápido sin llamar la atención y llegué al departamento doblando la esquina del pasillo. Toqué la puerta y llamé a la doctora. Estuve tocando un par de minutos sin tener respuesta. Tomé la manija de aquella puerta y me percaté de que ésta se encontraba abierta, lo cual me aterró de una sobremanera. No quería entrar, pero un fuerte impulso de supervivencia movió mis pies hacia adentro de aquel departamento. El departamento se encontraba en una calma extraña. Un aterrador silencio invadía el lugar. Avancé por el departamento y comencé a llamar a la doctora. No parecía haber nadie. Finalmente llegué a la habitación y el horror llenó mi imaginación de muchas cosas. La doctora se encontraba en el pasillo, colgada de la lámpara del techo. La impresión fue tan fuerte que casi caí desmayada. Al abrir los ojos, me encontré con gente dando los primeros auxilios, tratando de reanimarme. Me senté de golpe y miré hacia la lámpara. La doctora ya no estaba. Ahora se encontraba en el suelo con una sábana blanca. Me llevaron al comedor de aquel departamento 2 agentes del ministerio para interrogarme. Nos había encontrado el director de la clínica. Según su testimonio, a la policía la doctora Reyes le había mandado un mensaje de voz donde pedía auxilio con horribles gritos. Se subió a su auto y de inmediato condujo hasta aquel departamento. Cuando entró, escuchó el silencio mortuorio del lugar. No fue hasta que llegó a la habitación donde descubrió aquella horrible escena. Se inclinó hacia mí para tomarme los signos vitales y de inmediato llamó a una ambulancia. Después del interrogatorio, el director se dirigió a mí
y me preguntó qué había sucedido, porque la doctora Reyes se había arrancado la vida. Yo, con sentimientos encontrados, le conté lo sucedido la noche anterior y la relación que tenía con aquel cuerpo de extraña forma. El director me miró de forma estupefacta, nervioso. Me aseguró que dicho cuerpo nunca había llegado a la morgue y que seguramente todo había sido parte de nuestra imaginación, que todo había sido por trabajar tanto tiempo en la morgue. Lo miré con enfado y algo de incredulidad. No podía creer lo que me estaba diciendo. Le respondí que eso no era mentira, que no estábamos locas, que sabíamos lo que habíamos visto y que aquello no era de este mundo. En ese momento, aquel director, más nervioso que nunca, me pidió que por favor no dijera nada de lo que había sucedido en aquel lugar, o de lo contrario, el mismo gobierno se encargaría de silenciarme. Entendí el miedo en su rostro y decidí tragarme mi coraje. Di media vuelta y me alejé de aquel lugar. Ese día no fui a trabajar. Me fui a la casa a procesar toda la situación. Al día siguiente renuncié a la morgue y me decidí por contar la historia. No creía en estas cosas, pero ahora que me ha sucedido, me doy cuenta de que el mundo es un lugar tan increíble, tanto así como aterrador. Esto solo quedó entre las historias y acontecimientos más aterradores de mi vida. Gracias por escucharme. Algo aterrador se levantó de la plancha de la morgue.